Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Pues sean bienvenidos a esta nueva clase. Es la clase número 10. Estamos ya en la quinta semana. Pues ya vamos más de la mitad del módulo. Ya nomás nos faltarían um, 3 semanas más para poder terminar este módulo. Y en total serían 6 clases más. Pues ya casi, pues estamos casi para finalizar, pero pues síganle echando muchas ganas y estén al pendiente de todas las clases, de las actividades, para que puedan obtener la mejor calificación posible. Y bueno, en esta clase pues vamos a terminar el tema del que estábamos hablando la clase pasada, que era lo de la huelga, ya nomás para concluir. Y vamos a comenzar con los dos temas siguientes, que me parece que es lo de la terminación de la huelga eh, y las autoridades administrativas ay, ¿cómo es? Es el tema 19, que es la terminación de la huelga, y el tema 20, las autoridades administrativas del trabajo. Entonces, pues, sin más, ¿qué les parece si damos inicio a esta clase? Pero no sin antes, como ya es costumbre y lo hemos hecho en todas las clases anteriores, pues vamos a iniciar con una pequeña oración para poner este tiempo, esta clase en las manos de Dios y que Él nos ayude, nos guíe y nos permita comprender pues todos los conceptos que vamos a estar explicando. Y bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te doy las gracias porque nos permites estar de nueva cuenta aquí para impartir una nueva clase. Gracias por los alumnos que están aquí para poder llevar esta clase, para poder aprender todos estos conceptos que vamos a estar explicando, todos los temas que vamos a ver en este día. Te pido que tú los ayudes, que tú les des fuerza, que les permitas prepararse y estudiar para los exámenes y cumplir con todas sus actividades para que ellos puedan aprobar con la mejor calificación posible. Yo los pongo en tus manos y te pido que tú seas cada día guiándolos y ayudándolos en todo momento. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues en esta clase vamos a terminar el tema de la huelga. Déjenme les comparto mi pantalla. Pero en sí pues ya casi ya lo íbamos a acabar. Pensé que faltaban más diapositivas, pero pues ya estábamos en la última diapositiva, que era que el derecho a la huelga pues está previsto en nuestra Constitución. Ahí, en el artículo 123 constitucional, en el apartado A. Ya vimos todo esto, los requisitos de forma, los requisitos de mayoría, de fondo. Y pues aquí nos habíamos quedado en la reglamentación legal. Y pues sí, ya vimos que está reglamentada la huelga en el artículo 123 constitucional, la fracción 17, que reconoce la huelga como un derecho y establece su regulación, y su regularización pues está prevista en la Ley Federal del Trabajo. Y como conclusión, pues la huelga es un instrumento fundamental para la defensa de los derechos laborales y el equilibrio social, regulado por la Constitución y la legislación laboral mexicana. Entonces, este derecho de huelga es un instrumento que los trabajadores pueden utilizar
para que se logre la defensa de los derechos de estos. Es como un contrapeso ante pues la disparidad o desproporcionalidad que siempre existe en el derecho laboral respecto del patrón con los trabajadores. Entonces, pues eso sería todo respecto a este tema de la huelga. Y ahora vamos a ver el tema siguiente, que es lo de la terminación de la huelga. Más adelante les voy a estar explicando todo el procedimiento de la huelga, como viene establecido ahí en la Ley Federal de Trabajo, todos los aspectos que se deben de tomar en cuenta desde su inicio y hasta su conclusión. Entonces aquí nomás vimos pues como aspectos generales, pero más adelante vamos a estar entrando de lleno a este procedimiento de huelga. Este, y ahora vamos a ir con el tema siguiente, la terminación de la huelga. Déjenme, les comparto mi pantalla para que me puedan seguir. Entonces, vamos a ver cómo se da por concluida o termina la huelga. Como introducción, la terminación de la huelga es una fase fundamental en los conflictos colectivos de trabajo. Su regularización garantiza la solución de controversias y la reanudación de las actividades. Entonces, esta terminación, pues sí es importante porque si una huelga se termina, pues es como resultado de que se llegó a un acuerdo, se hicieron escuchar o hicieron valer los derechos de los trabajadores y se llegó a un acuerdo, lo que conlleva a que se reanuden las labores, la actividad productiva en el centro de trabajo. Concepto es el acto mediante el cual concluye la suspensión colectiva de labores, ya sea por acuerdo, resolución o causas legales previstas por la ley. Entonces aquí vemos que la terminación o la conclusión de la huelga puede ser por tres aspectos: por acuerdo de las partes, por resolución o causas legales previstas en la ley. La resolución, pues ya vimos cuando la huelga pues se va a la instancia judicial y es un tribunal el que determina, ¿verdad? Si la huelga es legítima y ya resuelve sobre las prestaciones que se reclaman, este, y que por causas legales previstas en la ley, pues lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la importancia? Permite restablecer el equilibrio entre trabajadores y patrones, así como reactivar la economía de la empresa y proteger los derechos laborales. Entonces, cuando ya se está en esta etapa de la terminación de la huelga, pues esto es como resultado de que pues se logró una negociación, se hicieron, por decir, pláticas para llegar a un convenio entre las dos partes, el patrón y los trabajadores, y así se logra un equilibrio entre estas dos figuras del derecho laboral, el patrón y el trabajador. Y con esto pues también se reactiva la economía porque pues se suspende el paro de labores que había estado vigente con motivo de la huelga. Y por último pues se protegen los derechos de los trabajadores. Hipótesis legales. Dice que la ley prevé diversas formas de terminación de la huelga, incluyendo acuerdo entre las partes, desistimiento, laudo arbitral o resolución de la autoridad laboral. Entonces vamos a ver estas hipótesis que, por las cuales se puede dar por terminada la huelga. El artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que la huelga se puede terminar por varios supuestos: por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Pues esto es como su nombre lo dice, cuando se llega a un acuerdo
cuando los trabajadores hacen valer sus puntos sobre los cuales versa la huelga y son escuchados por el patrón, entonces se hace un diálogo entre las partes y se llega a un acuerdo. Como consecuencia, pues termina la huelga. En el punto 2 dice, en la fracción 2 dice, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Si el patrón se allana, ¿qué quiere decir esto? Pues que si el patrón está de acuerdo o acepta las condiciones por las cuales o ¿cómo decir esto? Si acepta los puntos o las peticiones sobre las cuales versa la huelga, ahí sería un allanamiento. En cualquier tiempo dice que se puede allanar y este y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Y por otra parte, aquí en la fracción 3 nos establece que es por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. Esto ya lo habíamos visto en lo de la huelga, cuando es que las partes pues se someten a la autoridad jurisdiccional y ésta analiza los puntos sobre los que versa la huelga, los motivos y emite una determinación, un laudo para establecer si es legítima o no la huelga. Y en el punto 4 dice, por sentencia del tribunal, si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión en términos de lo previsto por el artículo 937 de esta ley. Entonces vemos aquí como la ley nos establece varios supuestos por los cuales puede darse por terminada la huelga, no solamente porque sean escuchadas las peticiones de los trabajadores, sino que pues también puede darse el supuesto en el que el patrón esté de acuerdo con todas las peticiones que solicitan y se hace un allanamiento y entonces pues se cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores y con eso se da por terminada la huelga. Y por otro lado, pues puede someterse cuando hay un acuerdo entre las partes y en los otros dos supuestos, pues es cuando se somete esta cuestión a los tribunales competentes. Terminación por acuerdo. Ahora, bueno, vamos a verlos un poco más, un poquito más a fondo. Pues es cuando ocurre cuando trabajadores y patrones llegan a un convenio que resuelve el conflicto y establece nuevas condiciones laborales. En este caso, pues, como su nombre lo dice, pues es que se celebra un acuerdo y que llegan ambas partes, trabajadores y patrones, y se modifican las condiciones laborales que antiguamente se tenían y se modifican por otras, eh, pues en sí mejores, por las que o porque fueron los motivos por los cuales estalló la huelga. Desistimiento. Los trabajadores pueden desistirse del movimiento huelguístico cuando consideren satisfechas sus demandas o inviable su continuación. Aquí pues también esto sería como como responsabilidad o como algo que es solamente imputable a los trabajadores. Cuando es como es como cuando ya son escuchadas sus peticiones, los puntos sobre los que se plantean, las mejoras laborales que se persiguen. Entonces, los trabajadores pueden desistir de esta huelga y en este caso se daría por terminada por medio del desistimiento de los trabajadores o en otro supuesto.
Habla aquí que inviable su continuación cuando ya pues se haya alargado mucho, ¿verdad? Ya esto, pues si continúa, pues ya va a ser desfavorable para ambas partes, tanto para el patrón como para los trabajadores. Esto en relación directa con la economía de la empresa, ¿verdad? Porque pues ya podría ser que la empresa por tanto tiempo que dura sin la actividad, la producción, pues esto trascienda y afecta a la economía de la misma y se vuelva inviable su reapertura o que puedan reiniciar labores. Resolución de autoridad. La autoridad laboral puede declarar inexistente o ilícita la huelga, lo que produce su terminación conforme a derecho. Entonces esto tiene que ver más que nada cuando la autoridad analiza pues los requisitos con que debe de cumplimentarse en el procedimiento de huelga. Entonces, aquí la autoridad tiene que analizar todas esas cuestiones y en caso de que no cumpla con algunos de los requisitos de forma o de fondo que ya hemos visto, pues es inexistente o ilícita la huelga. Por decir, cuando el objeto de la huelga pues no va en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores o que no se haya cumplido con la mayoría, todas esas cuestiones entran en lo relativo a que una huelga termine por resolución de una autoridad. Cuando se encuentra alguno de estos, cuando se encuentra uno de estos que no se cumple con los requisitos de forma o de fondo por los que establece la ley que deben de cumplirse para que pueda ser una huelga, ¿cómo se llama? Legítima y existente. Entonces, a esto se refiere cuando es por resolución de autoridad. Y arbitraje es cuando las partes pueden someter el conflicto al arbitraje de la Junta de Conciliación y Arbitraje para obtener una resolución imparcial. Esto es cuando la Junta pues decide respecto de los puntos sobre los que versa la huelga, entonces es un tercero, una autoridad que va a resolver de forma imparcial y al último pues va a determinar si esta huelga es legítima, si procede o no. Entonces esto es cuando las partes pues se someten a este tipo de arbitraje. Y el artículo 937 dice que si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón a la decisión del tribunal, hablando lo del arbitraje, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso. El patrón solo podrá ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Entonces aquí vemos cómo es esto del arbitraje es como para, porque cuando se está en este tipo de conflictos y está ya la huelga, pues es una arma, podemos decirlo, una arma de dos filos. Es un contrapeso para que se escuchen o se hagan valer los derechos de los trabajadores, pero a la vez pues afecta en la economía de la empresa y afecta también a los trabajadores, porque ni uno ni otro pues está trabajando o produciendo. Y al alargarse en demasía, pues esto trasciende a más grado. Entonces, con este tipo de pautas o supuestos para dar por terminada una huelga, pues se busca pues poner o sea, que la huelga no se extienda por tanto tiempo. Dice, si el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores
en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450, fracción 6 de esta ley. Bueno, el 450 ya lo vimos. Entonces, esto es con relación a cuando las partes someten la huelga al arbitraje de la autoridad jurisdiccional. Estas son las consecuencias que trae que el tribunal emita una determinación en la que aquí pone el supuesto que cuando sí se acredite que los motivos de la huelga son imputables al patrón, entonces como consecuencia, como resultado, condena a este a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores cuando sean procedentes. O sea, pues todavía no quiere decir que pues todas las peticiones que se están haciendo pues se les vayan a conceder, sino que también se hace un estudio para determinar si las mismas son procedentes o no. Y como consecuencia, pues va a pagar el salario correspondiente a los trabajadores por los días que hubiera durado la huelga. Procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral consiste en la presentación de pruebas y alegatos y resolución mediante laudo, el cual es obligatorio para las partes. Entonces aquí en este procedimiento es como si fuera un tipo de juicio donde se ofrecen pruebas para demostrar los puntos de cada quien, los hechos que motivaron la huelga, alegatos, se formulan alegatos y al final se emite una resolución, un laudo, para determinar eh, si la o la procedencia o no de este movimiento huelguístico. ¿Cuáles son los efectos de la terminación de la huelga? La terminación implica la reanudación de labores, cumplimiento de acuerdos y restablecimiento de las relaciones laborales. Ya ven que en este tipo de figuras, pues se suspende temporalmente la relación laboral y ya cuando hay una terminación de la huelga, pues se reanudan las labores y también pues se busca el cumplimiento de los acuerdos que se tomaron y asimismo se restablecen las relaciones laborales. Em, si la huelga se considera justa, imputable al patrón, este deberá de pagar los salarios caídos. Si es injusta o inexistente, se fijará un plazo para que los trabajadores regresen a sus labores. De no hacerlo, las relaciones de trabajo se darán por terminadas. Entonces vemos aquí como hay responsabilidad para cada una de las partes, ¿verdad? En caso de que, como ya vimos aquí en el artículo anterior, en el 937, que es la donde se encuentra establecido que va a pasar si la huelga se considera justa por causas imputables al patrón, pues este deberá pagar los salarios caídos. Pero si la huelga, el movimiento se considera o se determina por la autoridad que es injusta o inexistente, en ese caso se fijará un plazo para que los trabajadores regresen a sus labores y en caso de no hacerlo así, si hay una renuencia a regresar a laboral, pues se puede dar por terminadas las relaciones laborales. Entonces ya vemos como aquí hay consecuencias tanto para una parte que es el patrón como para la parte de los trabajadores. El impacto jurídico, la terminación genera efectos legales obligatorios que deben cumplirse por ambas partes, garantizando la seguridad jurídica. Entonces aquí, pues no, pues, ¿de qué serviría que
iniciara la huelga y que se cumpliera con todos los requisitos legales para considerar como legítima o viable este movimiento. Si en dado caso pues no se cumplieran con lo que se pactó, no habría una seguridad jurídica tanto de los patrones como tanto para los trabajadores. Entonces, la terminación de la huelga genera obligaciones que deben de cumplirse por ambas partes y lo que garantiza la seguridad jurídica para ambos. En conclusión, la terminación de la huelga es esencial para restablecer el orden laboral, proteger derechos y asegurar la continuidad de las actividades productivas. Por lo general, pues sí se busca que este tipo de figuras pues no se alarguen por un tiempo indeterminado, sino que se busca llegar a un acuerdo para que no haya una afectación en la empresa que vaya a cerrar, ¿verdad? Porque sea inviable su operación al haber durado tanto una huelga. Y por otro lado, pues esto trasciende en la sociedad, pues se quedarían sin empleo todas las personas que forman parte integrante de los trabajadores de esta empresa o comercio, ¿verdad? Entonces, pues es importante que esta terminación de la huelga para que se restablezca el orden laboral, también para que se protejan los derechos de los trabajadores y que se continúe con la actividad productiva, que es pues beneficiosa para la sociedad. Y eso sería todo por lo que respecta a este tema de la terminación de la huelga. Ahora vamos a ver el tema siguiente, que es lo relativo a las autoridades administrativas del trabajo en México. Entonces, como está, vamos a ver cuáles son estas autoridades y qué rol tienen en el ámbito laboral. Dice autoridades administrativas del trabajo en México. Como introducción, estas autoridades administrativas del trabajo son órganos del Estado encargados de aplicar y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral en México, garantizando justicia y equilibrio en las relaciones laborales. Conceptos son instituciones públicas que regulan, supervisan y ejecutan políticas laborales asegurando el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Aparte de los tribunales laborales, pues existen este tipo de dependencias que también aseguran el cumplimiento de todas las disposiciones que se encuentran contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Y como primera de estas instituciones, tenemos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la principal autoridad administrativa laboral. Es la dependencia del Gobierno Federal de México encargada de diseñar, coordinar y supervisar las políticas públicas en materia de trabajo, empleo, previsión social y relaciones laborales, basándose en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta secretaría es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de diseñar, coordinar y supervisar las políticas públicas en materia de trabajo. ¿Cuáles son sus principales funciones? Sus funciones principales se basan en tres ejes. Promoción, que es fomentar el empleo, la capacitación y la productividad. Conciliación, promover el diálogo entre trabajadores y empleadores para lograr la paz laboral. Esto va más encaminado a que pues no haya lo que acabamos de ver, una huelga.
que no se tenga que llegar a tal grado, sino que siempre haya un ambiente laboral de tranquilidad, ¿verdad? Una paz laboral. En esto de promoción, fomentar el empleo, la capacitación y la productividad, pues puede ser que estos haciendo campañas o ya ven como a veces hay ferias del empleo y todo eso. Eh, yo me imagino que esta secretaría pues debe encargarse dentro de sus actividades pues está la de hacer este tipo de ferias que por supuesto pues son para fomentar el empleo, legalidad, vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, seguridad e higiene. Entonces estas son las funciones de esta Secretaría del Trabajo. Es diferente al derecho privado, porque aquí vemos que pues no solamente intervienen los tribunales laborales, sino que hay otro tipo de instituciones que en este caso son administrativas y que también tienen funciones encaminadas a defender los derechos laborales de los trabajadores y pues también de los patrones, pero pues haciendo otro tipo de funciones. También está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría, pues muchos la conocemos porque es la que se encarga, pues, de todas esas cuestiones fiscales de los ciudadanos, de las personas morales, ante la que tenemos que hacer la declaración anual cada año, me parece que es en abril o mayo. Pero aquí vemos que también tiene funciones que van encaminadas al ámbito laboral y dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en materia laboral al regular aspectos fiscales vinculados al trabajo, como impuestos sobre salarios y prestaciones. Entonces, su actuar es en relación a los impuestos fiscales que son vinculados al trabajo como el impuesto al salario y los impuestos que se cobran respecto de de ciertas prestaciones que se pueden otorgar a los trabajadores. Sus principales funciones en materia laboral incluyen las siguientes, que es reparto de utilidades. eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, tiene la facultad de verificar que las empresas calculen correctamente la renta gravable y el monto de las utilidades a repartir entre los trabajadores. Entonces, la Secretaría de Hacienda pues tiene esta facultad que es pues principalmente velar por el derecho de los trabajadores a recibir las utilidades a través de verificar que las empresas calculen de manera correcta el monto de las utilidades que se van a repartir para sus diversos trabajadores. Fiscalización y retención de impuestos. Supervisa y recauda el impuesto sobre la renta, el ICR, retenido por los patrones a los trabajadores sobre salarios y demás prestaciones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales laborales. Entonces, también se asegura o vigila que los patrones retengan los impuestos que son inherentes al salario, como aquí vemos el ICR, y las demás prestaciones que tengan cada trabajador en cada una de las diferentes empresas en el ámbito privado. Y con esto asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales laborales. Autoridad laboral. Es una autoridad laboral porque es reconocida como autoridad en materia laboral junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal, interviniendo en los procesos donde se requiere el análisis de ingresos y deducciones de las empresas. Entonces, cuando es un conflicto que tiene que ver intereses
donde se requiere análisis de ingresos y deducciones de las empresas, pues ahí tiene intervención. Pues sí, para todo el cálculo de estos impuestos y las deducciones que se les pueden hacer a las empresas. También tiene gestión en el salario mínimo y política económica. Participa en la política económica que determina el nivel de empleo y el poder adquisitivo, analizando el impacto de los incrementos salariales y la informalidad laboral en la economía nacional. Regulación de relaciones laborales internas, administra las condiciones generales de trabajo de su propio personal, incluyendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, basándose en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Entonces vemos que también regula estas actividades de sus trabajadores, de los sindicatos, verificación de beneficios e incentivos en ciertos esquemas de fomento al empleo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público verifica que los empleadores cumplan con los requisitos para mantener incentivos fiscales relacionados con la creación de puestos de trabajo. Entonces, todas estas funciones tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación o que tienen que ver con el ámbito laboral. Ahora vamos a ver la Secretaría de Educación Pública. Pues uno piensa que esta secretaría pues no más está relacionada con el ámbito de la educación, pero pues también vamos a ver que tiene algunas funciones que son de naturaleza laboral, que tienen que ver con los trabajadores. Dice la Secretaría de Educación Pública, la SEP, participa en materia laboral principalmente como la autoridad patronal del sector educativo federalizado, regulando las condiciones de trabajo de maestros y personal administrativo, además de vincular la adecuación con el sector productivo y gestionar la certificación de competencias laborales. Entonces, vemos aquí cómo esta es una secretaría que principalmente está enfocada en la educación, como su mismo nombre lo dice, pero además tiene la función como autoridad patronal con sus empleados. Pues, ¿cuáles son sus empleados? Pues son los maestros que de la federación que hay en los distintos estados. Entonces, al ser una autoridad patronal, regula las condiciones de trabajo de estos maestros y también porque también existe personal administrativo que está, que forma parte de esta secretaría. Entonces, regula todas estas condiciones de trabajo para maestros y personal administrativo. También la capacitación y todo tipo de esas cuestiones que tiene que ver con la competencia laboral. Y sus principales funciones y formas de participación incluyen las siguientes: regulación de condiciones laborales. Establece y aplica el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP, que define derechos, obligaciones, jornadas, vacaciones y de licencias para trabajadores, docentes y administrativos. Negociación con sindicatos. Pues obviamente dentro de esta secretaría existen sindicatos pues de maestros y personal administrativo, y aquí pues como hace las veces de un patrón o es el patrón, tiene que hacer eh, negociar con los sindicatos que existen de maestros. Dice la SEP mantiene mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, para la revisión del Pliego Nacional de Demandas, incluyendo aumentos salariales y prestaciones.
pues esta, la CENTE, pues ya vemos como SNTE, ya hemos visto, no sé si ustedes han escuchado en tiempo pasado de que pues hacen este tipo de huelgas, estos sindicatos que son de trabajadores de la educación que hacen estos movimientos para lograr que se hagan valer sus derechos. Esto fue muy sonado cuando fue lo de la reforma en la reforma educativa. Creo que fue con Peña Nieto cuando se surgió esa reforma. Vimos, o no sé si ustedes alcanzaron a escuchar o ver en las noticias, pues estas sindicatos pues estallaron en huelga, ¿verdad? Porque estaban inconformes con las adecuaciones o modificaciones que se le iban a hacer con motivo de la reforma educativa. Entonces, pues ahí en esos casos tuvo que entrar la Secretaría de Educación Pública para negociar con los sindicatos para poder llegar a un acuerdo para revisar el pliego de sus demandas, donde ahí pues ellos establecen cuáles son sus peticiones, ¿verdad? Porque ellos están inconformes y lo que quieren o por lo que están luchando. Entonces vemos cómo pues no solamente podríamos pensar que esta secretaría, su función es exclusivamente en el ámbito de la educación, sino que a raíz de que esta es una autoridad patronal ante sus empleados, pues tiene todas estas, se suscitan o salen a la luz todas estas cuestiones donde debe actuar como una autoridad laboral, pero pues es administrativa. Gestión del servicio profesional de carrera. Implementa la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros, gestionando procesos de ingreso, promoción y reconocimiento, plazas, vacantes y ascensos. Entonces vemos como aquí ya también esta secretaría establece van a ser los lineamientos para obtener una plaza, adquirir una vacante o que se pueda realizar un ascenso. Tiene que implementar este tipo de reglamentaciones o normas que, que deban de seguirse para la carrera de los maestros y las maestras, estableciendo procesos de ingreso y todas esas cuestiones. Promoción, pues de un, ¿cómo se llama? em, que sea una promoción en un nuevo puesto o un reconocimiento. Asuntos contenciosos laborales. A través de la Dirección de Asuntos Laborales, representa legalmente a la Secretaría ante órganos jurisdiccionales en conflictos laborales. Entonces, también hace las veces de un órgano que defiende o, pues sí, que se defiende ante los tribunales laborales. Esto pues inherente a conflictos que surjan entre sus trabajadores. Certificación de competencias. Conocer a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. La SEP avala los conocimientos y habilidades de trabajadores en diversos sectores, facilitando su inserción laboral. Creo que esto es a través de que les aplican a los maestros exámenes, ¿verdad? Para saber el conocimiento y habilidad y a qué plazas pueden ser acreedores o qué vacantes o promociones pueden ser acreedores. Vinculación, educación y empresa. Colabora con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
para vincular los planes de estudio con las necesidades del mercado laboral. Entonces también a este tipo de actividades que van pues de la mano con el ámbito laboral, pues se ve, son algunas de las actividades que realiza este tipo de secretaría. Autoridades de las entidades federativas y pues también en las autoridades, en las entidades federativas en cada estado hay autoridades de este tipo que aplican la legislación laboral en el ámbito local, coordinándose con autoridades federales para garantizar el cumplimiento de normas. Y un ejemplo de esto pues serían las secretarías del trabajo locales, que son autoridades estatales que gestionan las relaciones laborales dentro de sus respectivas entidades federativas. Entonces, también en el ámbito estatal existen este tipo de autoridades administrativas en el ámbito laboral que tienen todas estas funciones para gestionar las relaciones laborales dentro de cada estado, dentro de sus respectivas entidades federativas. Y también tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Esta es una institución del Gobierno de México dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, que brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita para defender los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y sus beneficiarios. Actúa principalmente en empresas de competencia federal, que son la minería, hidrocarburos, automotriz, etcétera, ante casos como despidos, falta de pagos o riesgos laborales. Entonces, esta procuraduría, pues es como una defensoría pública donde los trabajadores pueden acudir de manera gratuita para que les sean defendidos sus derechos laborales y de seguridad social, em, así como a sus beneficiarios. Pues esto yo creo que es en caso de incapacidad o el fallecimiento de un trabajador, pues el beneficiario de este puede acudir ante esta Procuraduría para que sean defendidos sus derechos laborales y de seguridad social, pero es principalmente en empresas de competencia federal como es la minería, hidrocarburos, automotriz y todo tipo de de estas empresas de competencia federal. Entonces esta Procuraduría es como una defensoría pública que defiende los derechos de los trabajadores de forma gratuita. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. El Servicio Nacional del Empleo, SNE, en México es una institución gratuita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que vincula a buscadores de trabajo con empresas, ofreciendo asesoría, capacitación y ferias de empleo. Su objetivo es facilitar la inserción laboral y mejorar la productividad mediante el adiestramiento. Entonces, este Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento está más que nada encaminado a la promoción del empleo, eh, porque está encaminada a buscar trabajo en empresas. También ofrece asesorías y capacitación y ferias de empleo. Entonces, como principal objetivo podemos ver que es la inserción laboral, o sea, que existan empleos y donde se puedan, como decirles, donde se puedan coordinar o ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. O sea que si gente que necesita empleo, pues se encarga de encaminarlos para que puedan obtener un empleo. Y además, pues
busca el mejoramiento de la productividad a través del adiestramiento, la capacitación, todas esas cuestiones. Y pues como alguno de sus funciones, tenemos que es un servicio gratuito, ofrece atención personalizada para buscadores de empleo y empresas. O sea, como la palabra es canaliza, entonces vemos como la gente o el trabajador se acude a esta institución y esta institución busca empleo y empleo que pues está en las empresas, busca la empresa indicada que tenga vacantes o empleos disponibles y canaliza a las personas para que puedan obtener estos puestos. Vinculación, bolsa de trabajo. Y entonces también vemos que tiene una bolsa de trabajo, realiza ferias del empleo y movilidad laboral nacional e internacional. Capacitación y adiestramiento, imparte cursos y promueve la formación para actualizar habilidades, incrementar la productividad y mejorar las oportunidades laborales de los trabajadores. Cobertura, esta secretaría o esta institución cuenta con más de 160 oficinas en todo el país y y también cuenta con el portal del empleo. Inclusión promueve la contratación de grupos vulnerables. Ahora vamos a ver la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es esta comisión. Pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, es un organismo público descentralizado en México creado en 1962, encargado de fijar los salarios mínimos legales. Opera de forma tripartita, o sea que tiene representantes de los trabajadores, de los patrones y el gobierno. Y a través de esta forma de operación que es tripartita, establece sueldos que aseguren la dignidad del trabajador y reflejen las condiciones socioeconómicas del país. Entonces, con esta comisión, pues es la encargada de fijar cuál va a ser el salario mínimo en el año, ¿verdad? Que se está por cursar, por iniciar, pero pues esta fijación del salario mínimo mm, es a través de siempre que sea digno al trabajador, que refleje las condiciones socioeconómicas del país. Entonces, bajo esos supuestos es que se fija este salario mínimo por esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y pues sus funciones son precisamente la fijación del salario mínimo, determina anualmente el salario mínimo general y profesional. También tiene una función de investigación, analiza las condiciones económicas o sociales para proponer salarios justos. Entonces, la fijación del salario mínimo, pues a través de una investigación que realiza esta comisión, donde se analizan las condiciones económicas y sociales para que el salario que se propone, pues sea justo, ¿verdad? Es un diálogo tripartito, como ya habíamos dicho, que está integrada por personas de los integrantes de los trabajadores, de los patrones y del Estado. Facilita la concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno. Convergencia salarial busca reducir las brechas salariales geográficas en el país. O sea que todos ganemos lo mismo, ¿verdad? Porque ya ven que en la frontera, pues es tienen otro tipo de salario, es diferente al que tenemos en el resto del país, por más que nada por competir con los precios que existen en la frontera. También la gasolina pues tiene otro precio. Entonces,
busca una convergencia salarial para reducir las brechas salariales geográficas en el país. Anteriormente había, ay, no sé, sí, antes de la reforma, pues había zonas geográficas y cada zona geográfica tenía un monto para el salario mínimo. La zona geográfica A, B, y ya veías ahí cuáles estados pertenecían a la A y cuáles estados pertenecían a la B. Los que pertenecían a la A pues tenían un mayor salario mínimo y los que pertenecían a la B un menor o así variable. Pero ahora ya todo es la misma zona, solamente en la frontera es donde cambia el monto del salario. Entonces pues vemos cómo se ha ido ahí acortando la brecha salarial en las zonas, en la zona geográfica del país. Y ahora vamos a ver la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Entonces, bueno, ya estábamos viendo todo este tipo vemos cómo en el ámbito laboral, pues son muchas las instituciones que se encargan de cuidar o vigilar todas las disposiciones que se encuentran previstas en la Constitución o en la Ley Federal de Trabajo, como como esta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, pues es un derecho que se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero aparte, pues hay una comisión que se encarga de verificar todas esas cuestiones. Y es esta la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que es el órgano mexicano encargado de fijar y revisar el porcentaje de la renta gravable que los empleadores deben repartir a sus trabajadores, establecida por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Actualmente determina que las empresas destinen el 10% de sus utilidades netas a este derecho laboral. Entonces, esta institución es la que se encarga de verificar que los trabajadores reciban estas utilidades, que es un derecho constitucional y que se encuentra contenido en la Ley Federal del Trabajo. Aquí esta comisión pues establece el monto que se debe de dar y aquí nos menciona que se debe ser el 10% de las utilidades netas de las empresas se debe destinar a los trabajadores. ¿Cuál es su función principal? Establecer el porcentaje específico de utilidades que los trabajadores recibirán. Su fundamento legal actúa conforme al artículo 123 de la Constitución y los artículos 117 a 130 de la Ley Federal del Trabajo. Integración se compone de un presidente, un consejero de representantes, trabajadores y empleadores y una dirección técnica. Entonces aquí vemos como también existe, como también participan trabajadores y empleadores en esta institución del Estado. O sea que hay de las tres de Estado, trabajadores y patrones. Alcance, el porcentaje fijado actualmente del 10% aplica a nivel nacional y se revisa periódicamente. Pues sí, sí es a nivel nacional, pero pues siempre y cuando sean empresas que están obligadas por la Ley Federal de Trabajo y la Constitución para poder otorgar este tipo de prestación, que es las utilidades. Proceso realiza investigaciones y estudios para asegurar que el porcentaje sea justo considerando la situación económica del país. Entonces, este porcentaje que se fija, pues no es nada más así, sino que es a través de un estudio y investigación que se realiza y en base a eso se determina sobre ¿cómo decirle? Sobre el monto que debe de pagarse a los trabajadores cada año. Y como conclusión, pues las autoridades administrativas del trabajo son esenciales para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger derechos laborales y promover el desarrollo económico social. Pues sí, como podemos ver, todo este tipo de instituciones administrativas pues se encargan
de verificar que los patrones o las personas encargadas cumplan con todos los lineamientos que existen en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo en el ámbito laboral, no solamente los tribunales laborales, sino que aquí pues existen otro tipo de dependencias que son administrativas y se encargan de cuidar todo ese tipo de cuestiones. Y pues sería todo por el día de hoy. Este sería el último tema de esta clase. Eh, bueno, vimos así puntos generales, ¿verdad? Por el tiempo de cada clase, pues no nos permite entrar más a fondo, pero pues espero que hayamos o les haya podido transmitir lo más importante de cada punto. Como quiera, cualquier duda o comentario, pues yo estoy a su disposición en el WhatsApp. Me pueden mandar ahí un mensajito de cualquier duda, de alguna tarea del examen. Cualquier duda, pues me pueden mandar mensaje por el WhatsApp. Yo estoy ahí a su disposición. Y bueno, por ahí les voy a dejar una actividad, va a ser sencilla de esta clase, pues para que estén atentos ahí en la plataforma. Va a ser sencilla, no les va a quitar mucho tiempo, pero para que les sirva para que te acumulen más puntos para su calificación final. Y bueno, pues de mi parte es todo. Aquí nos vemos la próxima semana en las siguientes clases. Dios los bendiga. Échenle muchas ganas. Ya casi terminamos aquí con este módulo. Ya nomás nos falta menos de la mitad de clases. Y bueno, síganse esforzando. Y aquí nos vemos primeramente Dios en la siguiente clase. Hasta luego.